El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos de Eleva tu Visión. Reciban ustedes un caluroso saludo desde los estudios de Eleva tu Visión, y en esta ocasión nos acompaña un trío de jóvenes de la iglesia Templo Sinaí. Están presentes la hermana Daniela Valdés, el hermano Martín Pérez y el hermano Urias Tamés. Y ellos han preparado un mensaje. Creo que todos están conscientes de cuánto trabajo implica el preparar un programa de radio. Y van a hablar acerca de un tema muy precioso, que yo sé que con solo escuchar el título, ustedes van a decir, este tema va a ser de bendición. Así es que los invito a que escuchen este tema, un Dios que piensa en mí. Muchas gracias, Pastor José, por la calurosa bienvenida. Queremos iniciar introduciendo este mensaje con una pregunta que me atrevo a decir que la mayoría de nosotros nos las hemos hecho en algún punto de nuestras vidas. Y esta pregunta es, ¿existe o no existe Dios? Bueno, es una pregunta que al ser humano le intriga constantemente. La supremacía de un ser mayor, creador de todo, es la interrogante que el corazón necio suele preguntarse porque está adecuado a la cultura del ojo. Cree lo que ve y duda de lo que oye. Pero el cuestionar la existencia de Dios solo porque no tenemos una representación de Él o no lo vemos, es tan absurdo como preguntarse si existe el oxígeno o no, simplemente porque no lo veo. Y además, Martín, la existencia de un creador va más allá de nuestra mente humana, porque Él es omnipresente, es decir, que Él está en todas partes. Él es omnipotente porque tiene todo poder, es omnisciente porque todo lo sabe, y además es eterno, es decir, que Él está fuera de la cápsula tiempo-espacio que tenemos como humanos. Y esto es completamente demostrable. Miren, la Biblia no es un libro de física formal, pero muestra el proceso de gravedad, incluso antes que Newton lo presentara. La Biblia también no es un libro de química, pero toca el tema del ciclo del agua, que es un proceso bioquímico. Tampoco es un libro de biología formal, pero toca el tema del ciclo biológico del ser humano, de nacer, crecer y morir. No es un libro de geografía por sí mismo, y sin embargo describe la hidrología y orografía de una de las regiones más cruciales en la historia humana. Tampoco la Biblia es formalmente un libro de historia, aunque en su mayoría hace referencia a la narrativa de muchos sucesos históricos que muchos historiadores han relatado en otros manuscritos. También la Biblia por sí misma no es un libro de astronomía, pero ya describía que la Tierra no era el centro del universo, tal cual lo determinaron algunos astrónomos años después. Y miren, sin embargo, aunque la Biblia no es un libro de estos, pues sí se convierte en una invitación a conocer a Dios, el creador del universo entero, y de las cosas y detalles más pequeños y minúsculos de este planeta. El hombre por sí mismo ha necesitado sumergirse en el estudio de la magnífica creación de Dios, y todo descubrimiento nos deja perplejos al ver que Dios pensó en todo y cada detalle. Un ejemplo de que no hemos visto ni una cuarta parte de lo que es Dios es el océano. El océano tiene el 96.5% del agua del planeta, contiene 37 de los 50 minerales críticos y su punto más bajo conocido mide 11.034 kilómetros. Alberga el 80% de la biodiversidad del mundo. Es increíble que el ser humano no ha explorado ni el 10% del océano, y de ese aproximado 10% conocido se han encontrado 226,000 especies. Y se tiene la creencia de que aún hay 2.2 millones de especies tan solo en el océano. Y
¿Saben qué es lo más interesante? Lo interesante es que a pesar del gran tamaño que Dios ha puesto al océano y de la inmensidad del universo que Dios mismo ha creado, Él puso al polvo de la tierra como una prioridad en su plan. No lo entendemos, pero su carácter siempre ha sido escoger lo pequeño e insignificante, lo necio y lo débil, para hacer una obra en sus vidas y guiarlos. Nuestra mente humana no logra comprender la anchura, la altura y la profundidad de ese amor de Dios por un mundo tan, pero tan pequeño. Bien dice el apóstol Pablo que el amor de Dios excede todo conocimiento. Por eso queremos ver en estos breves minutos, poder ver a un Dios que piensa en mí. Empezando con el tema número 1, que es Dios pensó en mí, queremos iniciar con el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El meollo de la Biblia es este verso. Este versículo muestra la verdad más profunda de toda la Biblia, el cómo Dios, siendo Dios infinito, puede formar algo de la absoluta nada. Esta frase inicial, en el principio, nos permite conocer el inicio de Dios. Dios era antes del inicio y su descripción consiste en que Él se llama Alfa. Él es el principio. Dios no tiene inicio porque Dios es infinito. Y bueno, la acción de esta frase en el principio creó. Y la palabra creó habla de una creación absoluta, algo de la absoluta nada. La primera acción que sucede en la infinidad de Dios es que forma algo de la nada. Y el sujeto de la oración, Dios desde el principio es Dios, el ser absoluto, supremo. Fue quien toma la acción en su infinidad. Él toma una decisión que es el crear. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, nos dice el Salmo 92. Desde el principio, Él es Dios. Y nos podemos preguntar, ¿qué crea Dios? ¿Qué formación desde la absoluta nada decide realizar un ser absoluto e infinito? Podemos ver los cielos y la tierra, el amplio espacio donde se mueven los cuerpos celestes y un lugar donde existe un terreno. Pero, ¿Dios no pensó en la forma de cuidar su propia creación? Claro que sí. Dios pensó en cuidar la creación. La Biblia dice que ni una hoja cae sin que Dios lo permita. Además, el Señor Jesús en una de sus enseñanzas más valiosas dijo: las aves del cielo no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Dios pensó en cuidar su creación. Dios pensó en ti, porque eres valioso para Dios. Así es. Cada suceso que acontece en la vida diaria del ser humano fue pensado por Dios, porque en Él cada cosa tiene un propósito. Bien lo dice Romanos 8:28, en su versión en inglés dice, todas las cosas trabajan juntas para aquellos que aman a Dios. Eso sucedió con Corrie ten Boom y su hermana Betsy, estando ellas en el campo de concentración en Ravensbrück. Corrie ten Boom y su hermana Betsy pasaron meses en los campos de concentración, que eran lugares horribles, infestados de pulgas y enfermedades. Ambas tenían miedo, pero Betsy acudió a Corrie un día con una idea que podría ayudarlas. Citó un pasaje de Primera de Tesalonicenses: den gracias en todo. Corrie respondió rápidamente que no podía agradecer por las pulgas. Pero entonces Betsy le recordó que podía dar gracias porque las dos estaban juntas, ya que la mayoría de las familias las separaban en campos de concentración. Corrie dijo que podía dar gracias por eso, pero no por las pulgas. También Betsy notó que de alguna manera los guardias no habían revisado su equipaje y por lo tanto su Biblia no había sido confiscada. Corrie estuvo de acuerdo en que podía también estar agradecida por eso, pero no por las pulgas. Dijo que no podía bajo ninguna circunstancia dar gracias por esas pulgas pestilentes. Pero finalmente Corrie se enteró de que la única razón por la que ella y su hermana no habían sido atacadas por los guardias era porque sus captores estaban tan repelidos por las pulgas que no querían entrar en el cuartel de las chicas. Dios pensó en todos los sucesos que tendrías que pasar en tu día a día, porque te ama. Él tiene todo bajo su soberano control.
Bueno, y además de que pensó en el suceso diario, pues también pensó en tu físico. Dice el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios pensó en tu color de piel, en la forma de tu nariz, cómo es tu boca, la forma de tu cuerpo, etcétera. Cada detalle de tu físico, Dios lo pensó y Él te hizo especial. Además, el Salmo 139 dice que tomó nota, tomó detalle de cada cosa que puso en tu cuerpo. Eres especial tal y como Dios te creó. Dios no solo pensó en tu físico, también pensó en tener una relación contigo, una relación íntima. Y eso se puede solo mediante la reconciliación por medio de su Hijo, Jesucristo. Habían pasado 400 años de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer capítulo de Mateo y de Lucas. Pero de pronto, un ángel apareció en una pequeña casa hecha de adobe en Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Israel según Miqueas. Capítulo 5. En esa tierra pequeña, una mujer, joven, virgen, recibió la noticia más inesperada de su vida. Ella sería mamá, como dijo el profeta Isaías. Bueno, y pues no sería una mamá cualquiera, ¿verdad? Ella tendría a su consigna un bebé muy especial. El nombre de ese bebé comprendía la necesidad de ese pueblo en ese tiempo. Él sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre, dijo aquel ángel, Emanuel, de acuerdo a lo dicho con Isaías 7:5 e Isaías 9:6. Ella tendría que cuidar a un niño que vendría a servir y a buscar lo que estaba perdido. Él vendría a buscar a quienes estaban en tinieblas. Él venía a resplandecer a los que se encontraban en sombra de muerte, como dijo el profeta en Isaías 9:2. Y pasado algún tiempo, siendo él de 30 años, haría milagros y mostraría la gloria de Dios sobre esta tierra. Ese niño sería muy especial. Hombres y mujeres se sentarían a escuchar enseñanzas sobre la verdad, sobre una vida bendecida en Dios, sobre estándares más altos que la misma ley mosaica. Él era el ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sanaría a los quebrantados de corazón, pregonaría libertad a los cautivos, daría vista a los ciegos, pondría en amplia libertad a los oprimidos y predicaría el año de la buena voluntad de Jehová. Pero después de 3 años de este milagroso y grande ministerio, es decir, a sus 33 años, el bebito que estaba en el vientre de aquella mujer tendría la consigna más especial de todas: ser el Salvador del mundo. Su sufrimiento tendría un fin, un propósito, que sería llevar mi pecado, tu pecado y el pecado de todo el mundo sobre él. Él sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Llevaría el castigo que nos tocaría. El castigo de nuestra paz estaba totalmente sobre él. Su sufrimiento sería por ti y por mí, y moriría de la forma más despiadada, clavado de manos y pies en una cruz, con una corona de espinas y un costado traspasado. Pero el relato no acaba en sangre derramada, sino en una vida nueva. Ese bebé que aquella mujer llevaba no moriría quedando su historia ahí. Él resucitaría. Este varón al cual Dios levantaría, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él, con su resurrección, daría una esperanza de que su sangre da perdón, pero su resurrección trae una vida nueva a aquellos que creen en Él y lo necesitan. Esa mujer llevaba una gran responsabilidad en su vientre, a Jesucristo mismo. Desde que Dios creó al mundo, pensó en que tú y yo necesitábamos perdón de nuestra maldad, alguien que nos salvara de nuestro pecado. Él pensó en perdón y esperanza para ti y para mí. Pensó en darnos a su propio Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, estando en la cruz, pensaba en ti. Él murió pensando en ti. Se entregó en la cruz a morir de la forma más cruel porque te amaba. Fue crucificado para derramar su sangre y limpiarnos de nuestro pecado, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
pero también resucitó para darnos una esperanza viva de que en Cristo todo es una obra nueva. Dios pensó en ti para perdonarte y darte una vida nueva que es en Cristo Jesús. Tal vez tú necesitabas escuchar esto. Has sentido una carga por cada acción que has hecho. Tu vida tal vez no tiene sentido, pero Dios quiere darle sentido a tu vida. Dios quiere perdonarte y darte esperanza para vivir una vida nueva en Cristo. Pídele a Cristo Jesús que venga a tu vida, como el que te perdona, como tu Salvador, y Él te puede perdonar y darte una vida nueva. Regresamos. Estamos en Eleva tu visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Sumo sacerdote, lleno de merced, el Cordero murió por mí. Se muestra compasivo, intercede por mí, mi pecado perdonó. El que murió por mí y me da libertad, se conmueve por mi debilidad. Cordero del Calvario, en tu gran bondad termina tu obra en mí. Sumo sacerdote, lleno de merced,
Como siguiente punto, queremos describir cómo Dios piensa en mí, pero hablando del presente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo maravilloso que es que el creador del universo, quien sostiene todo en sus manos, piense en ti? Es un pensamiento que asombra y conmueve profundamente. Es verdad, Dani. El Salmo 8, 3 al 4, el rey David nos dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El rey David se muestra sorprendido del amor que demuestra Dios para con sus hijos. No solamente Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tiene memoria de nosotros y cuida de nosotros. El libro de los Salmos se encuentra lleno, repleto de versos donde Dios ha mostrado su gloria en distintas áreas, como librarnos de la mano de sus enemigos, como proveedor, guía, consolador, pastor, entre otros. Pero para ello queremos mostrar un ejemplo de cómo Dios tuvo cuidado en todo aspecto. Y pues esto es cuando libertó a su pueblo. Jehová, Dios, demostró cuidado y protección hacia su pueblo mientras caminaban por el desierto durante su salida de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios mostró cuidado constante por medio de su provisión, su protección, siendo su guía espiritual y con su paciencia también, demostrando que Él es un Dios fiel. Y de la misma manera podemos nosotros experimentarlo en nuestras propias vidas, recordando que el camino por el desierto es solo figura de nuestra caminata como cristianos. Como primer punto, Dios fungió como un guía constante. Dios dirigió al pueblo con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, descrito en el libro de Éxodo. Esto les proporcionaba orientación y seguridad, mostrándoles el camino que debían seguir. Y, Martín, uno de los puntos geográficos a donde llegaron fue a luz. Y aunque no sabemos qué significa, conocemos el mensaje que nos da. Y es el secreto de depender de lo que Dios es. No dependemos de lo que Dios haga o a dónde nos lleve, sino de lo que Él es. Porque nunca hay causas secundarias en Dios. Todo tiene su propósito. Por ejemplo, Policarpo, al confrontar la muerte y en el momento en que le pidieron que negara a Jesús, él dijo, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. O sea, Dios siempre va a guiarte a donde es mejor para ti. Como número 2, también podemos ver al Señor proveyendo de alimentos y agua. Jehová les proporcionó maná del cielo como alimento diario y codornices para satisfacer su hambre. En varias ocasiones también cuando tenían sed, Dios hizo que brotara agua de una roca, como en Refidim y en Cades. Como tercer punto, pues también les daba protección contra los enemigos. Jehová protegió a los israelitas de sus enemigos cuando los egipcios cruzaron el Mar Rojo. Dios dividió el mar, permitió que los israelitas cruzaran y al momento en que los egipcios estaban cruzando, dejó que el agua del mar, pues, los destruyera. También les dio leyes y les dio orientación espiritual. En el monte Sinaí, Dios entregó la ley a Moisés, incluyendo los 10 mandamientos. Estas leyes ayudaron al pueblo a mantener una relación correcta con Dios y entre ellos. También instituyó el sistema de sacrificios y el tabernáculo para que pudieran adorarle y expiar sus pecados. Y si hablamos de ropa y calzado, durante los 40 años en el desierto, sus ropas y su calzado no se desgastaron, lo cual fue una señal de la provisión milagrosa de Dios, como vemos en Deuteronomio en el capítulo 8 y el versículo 4. Bueno, y no podemos dejar de lado que también su paciencia y su misericordia fueron notorias para el pueblo, ¿verdad? Su carácter fue notorio porque él, Dios, se presenta a Moisés como Jehová, clemente y misericordioso. Y vemos su carácter porque a pesar de las constantes quejas y de las rebeliones del pueblo de Israel, Jehová mostró misericordia y paciencia. Incluso las veces que tuvo que disciplinar al pueblo, porque lo hizo con el propósito de guiarlos y de mantener su pacto con ellos. Por último, podemos ver que ellos podían tener confianza en su promesa. Jehová les aseguró que cumpliría su promesa de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, como lo vemos en Éxodo.
Aunque la generación que salió de Egipto no entró en Canaán debido a su incredulidad, Dios guió a la siguiente generación para heredar la tierra prometida. En resumen, Dios mostró cuidado constante por medio de provisión, protección, guía espiritual, paciencia, demostrando que Él es un Dios fiel y que cumple sus promesas. De la misma manera que Dios cuidó de su pueblo en el desierto, Él tiene cuidado de nosotros en nuestras dificultades diarias. Tal vez tu desierto hoy sea un problema financiero, o un conflicto familiar, o alguna enfermedad. Dios sigue siendo el mismo, fiel, protector y proveedor. Bueno, y así como Dios guió al pueblo de Israel mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, pues hoy nos guía también por medio de su Espíritu Santo. También por su palabra escrita, por su palabra oída, la oración. Bueno, y tal vez no tengamos maná cayendo del cielo todos los días, pero también Dios provee nuestras necesidades de formas que, aunque a veces no comprendemos cómo Él lo hace de inmediato, pues son perfectas, tal cual fueron los cuervos de Elías. Y Dios no solamente cuida de nuestras necesidades terrenales, sino que también tiene en mente un propósito eterno. Y como peregrinos que somos en esta tierra, nuestro enfoque debe estar en lo eterno, porque lo que Dios tiene preparado para nosotros trasciende todo lo que este mundo nos pueda ofrecer. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hoy, al recordar que Dios piensa en nosotros y cuida de cada detalle, tomemos la decisión de confiar plenamente en Él. No importa cuán grande sea el desafío o qué tan árido parezca nuestro desierto. Dios nos lleva de la mano hacia su propósito eterno. Acerquémonos con fe y gratitud, buscando siempre primeramente su reino y su justicia. Bueno, y cuando hablamos que Dios pensó en ti, pues no nos estábamos refiriendo a algo que no se puede decir o algo efímero, ¿verdad? Y cuando hablamos de que Dios piensa en el presente, en nosotros, que Dios piensa en ti, pues no hablamos de algo que no suceda o que sea fantasía, algo místico o que no entendamos. Porque, pues Dios es Dios. Y aunque no entendemos ni una décima parte de lo que Él es, hay una verdad que sí entendemos. Y es que nos ama, que entregó a su Hijo, y eso es suficiente para entender este último tema del programa. Dios pensará en mí. Hebreos 13:8 nos deja este principio muy claro. Dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el principio que el profeta Malaquías menciona en las primeras líneas del capítulo 3, en el versículo 6. Yo, Jehová, no cambio. Por lo tanto, esto nos lleva a decir que si Dios pensó en ti cuando estaba haciendo el universo, cuando envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, entonces seguramente Él pensará en ti, porque Él es el mismo y no cambia. Porque como dice Santiago, no hay mudanza en Él ni sombra de variación. Como hemos visto, Dios piensa en nosotros, pero nos puede surgir la pregunta, ¿qué pensará Dios para nosotros? Bueno, Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Espíritu Santo se encarga de dejarnos claro, por medio de la pluma del profeta Jeremías, que Dios tiene lo mejor para ti. Y es importante entender esto porque tal vez tú ves que la prueba está arreciando, ves que te llueve sobre mojado, pero tú no debes olvidar que Dios no te va a llevar a donde su gracia no te pueda mantener. Pues si Dios controla todo, todo está bien. Podemos ilustrarlo con la anécdota de una niña que viajaba con su familia en un barco. Una noche vino una tormenta sobre el barco y la niña estaba dormida. Cuando escuchó a la gente correr, salió a preguntar qué estaba pasando y un marinero le dijo que había una tormenta y que el barco se estaba inundando. Entonces la niña preguntó, mi padre, ¿dónde está?
El marinero le dijo que estaba en cubierta ayudando a sacar el agua. Entonces la niña dijo, ¿puedo descansar? Porque si mi padre está en la barca, entonces todo está bien. Y si nuestro Padre Celestial está en medio de nuestras situaciones, todo está bien. A través de la historia, hombres y mujeres de Dios han sido testigos de esta verdad fundamental. Dios pensará en ti. Quisiéramos comentar algunas breves frases de estos hombres. De Hudson Taylor, por ejemplo, que dijo, todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles, que hicieron grandes cosas para Dios, porque creyeron que Él estaría con ellos. De Jim Elliot. La voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Elizabeth Elliot dijo, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Lo que tenemos ahora, no lo necesitamos ahora. De Charles Spurgeon, cuando no podamos ver el rostro de Dios, tengamos confianza bajo la sombra de sus alas. Corrie ten Boom, no hay pánico en el cielo. Dios no tiene problemas, solo planes. Y la frase de Policarpo que escuchamos hace rato, 86 años he servido a Cristo y no me ha hecho mal. Entonces, estas son pocas de las miles y miles y miles de frases que pudiéramos tener de hombres y mujeres que creyeron que Dios pensaría en ellos. La pregunta aquí es, ¿cuál va a ser tu frase, joven señorita que nos está escuchando? Y en Isaías dice un versículo muy conocido que no podemos pasar por alto respecto a este tema. Se encuentra en el capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A veces creemos que Dios se está equivocando, o que Dios no nos dará lo que le pedimos, y tendremos 1000 opciones, pero Dios siempre tendrá la opción 1001. Si hay inquietud en nuestros corazones porque las cosas no nos resultan, podemos estar tranquilos. Dios está encargando del asunto, porque Él te ama y nunca te dejará. Como nos dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un claro ejemplo de cómo Dios pensará en nosotros es la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, puesto como esclavo en Egipto, metido injustamente en la cárcel. Pero él estaba consciente de que Dios siempre piensa en nosotros, aún para el futuro. Y en Génesis 45, 7 al 8 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José sabía que Dios no solo piensa en nosotros acerca de nuestro pasado y nuestro presente, sino también para nuestro futuro. Y hay veces que, como José, tal vez pensaremos que el panorama está muy mal en nuestras vidas. O veremos el panorama mundial y vamos a ver crisis económicas, crisis sociales, personas muriendo, guerras. Pero hay algo muy, muy cierto. Dios va a triunfar. Dice Apocalipsis 21, 4 al 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y bueno, como dijo el hermano Billy Graham, he leído la última página de la Biblia. Todo saldrá bien. Regresamos para la conclusión de este programa. Esto es Eleva tu visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal
Eleva tu visión. La senda de la cruz me ha acercado a Dios, aunque por penas ya pasé. Andando con Jesús, viviendo en la luz, su rostro así yo alcanzaré. No lo que quiera hacer, ni dónde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Las penas y el dolor, llévalos con amor para alcanzar corona allá. No temeré la cruz, así sufrió Jesús, murió por redimirme a mí. No lo que quiera hacer, ni dónde quiera ir, pues quién soy yo que deba decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Ya regresamos a Eleva tu visión y creo que hay algo muy importante en estos temas que estamos viendo y es que el Señor siempre tendrá un plan mucho mejor para nosotros, en cualquier tiempo, haya sido en el pasado, en el presente o aún en el futuro. Y es verdad, Dani, cada momento de nuestras vidas ha sido planificado por Dios de tal forma que, como dice el himno, mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz con él seré. Oye, Urias, esto está muy relacionado a lo que el Señor nos dice en Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es un privilegio confiar en un Dios que siempre tiene lo mejor para nosotros. Mateo 7:11 dice,
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, creo que los jóvenes que nos están escuchando deben saber esto. Dios siempre escogerá lo mejor para ti. Y aunque tú veas que hay momentos en que la cosa se pone más difícil o que no hay salida, muchas veces Dios está moviéndose de una forma especial para darte algo mejor. Y esto sucederá aunque no entendamos, porque como Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Un ejemplo de esto, Dani, es la vida de Job. No acaba de terminar un siervo de dar una mala noticia cuando llegaba otro y daba una noticia peor. Pero Job nunca atribuyó despropósito alguno a Dios. Seguramente él no entendía qué estaba pasando, pero confiaba en Dios. Y era tanta su confianza en Dios que cuando Dios se revela a Job, lo primero que Job responde es el resumen del libro. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Y a ti, joven señorita, queremos recordarte que Dios siempre está pensando en ti, porque su plan es mejor. Por ejemplo, tal vez has estado buscando un nuevo trabajo y no lo has encontrado, pero Dios siempre buscará darte algo mejor. Seguramente lo mejor para ti en este momento es el trabajo que tienes. Además, Dios nunca va a permitir que algo suceda sin algún propósito. No hay causas secundarias en Dios, es decir, que Dios nunca va a dejar que ocurra algo sin que haya un propósito. Dice Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que Dios pensó muy bien el plan que tiene para ti. Pensó en tu salvación, en tu físico, aún en las circunstancias de tu día a día. Nada se le fue de las manos. Él ahí estaba en tu nacimiento, incluso estaba aún desde antes de tu nacimiento y pensó en ti. Y aún antes, desde la fundación del mundo, pensó en amarte y en entregar a su Hijo Jesucristo por ti. Él piensa bien cada detalle de la vida que ha dispuesto para ti, su provisión y su amor en cada momento. David entendía esta verdad y lograba experimentar en cada momento esto. Por eso él decía, Jehová es mi pastor. Es decir, Él ahorita es, porque me guía en cada momento, porque piensa en mí. Yo soy su oveja. Y además él pensará en ti, porque ya tiene el plan completo de tu vida, si caminas conforme a su voluntad. El propósito de la vida de cada creyente es, como dice Efesios, ser una alabanza para su gloria. Así que su plan siempre estará hecho para que tú puedas andar en sus caminos delante de Él, agradándole diariamente, porque Él espera que seas una alabanza a su gloria. Como dice la letra de ese coro, que mi vida sea una honra a tu gloria. Y creo que hablando de ese propósito en la vida, podemos incluir que Dios nos creó para tener comunión con Él. Es parte de su plan en nuestras vidas. Por eso todo lo que Dios permite lo hace con el fin de atraernos a su presencia. Cada cosa que nos pasa, Dios la usa para que corramos al Señor y busquemos esa relación con Él. Pablo dice en 2 Corintios que a través de esas tribulaciones podemos llegar a conocer al Dios de toda consolación. Dios tiene interés en tu vida. Si crees que las cosas perdieron sentido o no entiendes lo que está pasando y se ha hecho difícil continuar, permite que esas cosas Dios las use para llegar a tu vida y morar contigo. Y la verdad es que es algo triste que tengamos que ir cerrando este programa en el cual hemos visto cómo Dios nos ama y cómo Él tiene un plan mejor siempre. Pero para cerrar con este programa, ¿por qué no hablamos un poco del universo? La velocidad de la luz al vacío es de casi 300,000 kilómetros por segundo. El universo conocido tiene un diámetro de 150,000 millones de años luz. Y si hablamos de la temperatura promedio del espacio es de 2.500 grados. Y alberga alrededor de 100,000 millones de galaxias. Que son 300 trillones de estrellas. Solo la Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas y existen 88 constelaciones. Al planeta más grande le caben 3,250 tierras
y su nombre es ROX 42b. Es 2 veces y medio más grande que Júpiter, que es el más grande de nuestro sistema solar. Y bueno, pues en un cálculo estimado, según el astrónomo Eric Saklinson, dice que hay 70 millones de planetas. De esos 70 millones de planetas, solamente uno es llamado el planeta azul, la Tierra. Bueno, y si localizamos al planeta Tierra en el universo, pues el planeta se encuentra en el sistema solar. Y el sistema solar dentro del vecindario interestelar solar, que a su vez está dentro de la galaxia llamada Vía Láctea. Y la Vía Láctea está dentro del grupo local de galaxias, que está a su vez dentro del superracimo de Virgo, que se encuentra dentro del superracimo local de galaxias dentro del universo conocido, que como mencionamos, tiene un diámetro de 150,000 millones de años luz. Pero, Martín, ¿esto qué tiene que ver? Pues en el Salmo 147:4, Dios nos dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Dios podrá nombrar a las aproximadamente 300 trillones de estrellas, pero su nombre favorito es el tuyo. Él piensa en ti porque tú eres su especial tesoro. Pensó en ti al crearte. Pensó en ti cuando dio a su hijo. Piensa en ti en medio de cada situación y pensará en ti porque tiene un plan maravilloso para ti. Dice Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En Isaías 40 del 28 al 31 nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios piensa en ti porque te ama mucho. No lo olvides, Dios te ama y piensa en ti. Dios te bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.